Bienvenidos estudiantes de octavo básico a la clase sobre el tiempo narrativo. El objetivo de la clase fue identificar el tiempo en el género policial y aplicar lo aprendido en la escritura de un cuento. Para comenzar, respondimos las siguientes preguntas para activar nuestros conocimientos previos sobre el tema. ¿Conoces libros o películas que comiencen en medio o con el final de la historia? ¿Qué recursos utilizan para contar lo que pasó al principio? Ustedes me decían que conocían varias películas, sobre todo, que hacían esto, sobre todo con comenzar, por ejemplo, en medio de la historia. Me daban el ejemplo de Monster Inc., que Monster Inc. empezaba cuando ya eran adultos y que después retrocedían en el tiempo, iban a la época donde los personajes principales eran pequeños, iban al colegio, por ejemplo, y podemos ver que esto lo vamos a ver también en la literatura. Luego, cuando les pregunté qué recursos utilizan para contar lo que en general, o el género policial que estamos estudiando durante el... Para recordar, habíamos dicho que el género narrativo era un género de ficción, es decir, que eran hechos imaginados por un autor y que a través del narrador él contaba su historia. Habíamos dicho que podíamos determinar que un texto era del género narrativo porque estaba escrito en prosa, es decir, está escrito en estrofas, entonces a través de la figura del texto yo ya puedo saber que es narrativo. Habíamos estudiado también el narrador y habíamos dicho que había un narrador que era interno y uno externo, y que de acuerdo a si era interno o externo íbamos a ver si era omnisciente, testigo, objetivo o protagonista. También vimos que había personajes y que estos personajes iban a ser principales o secundarios a partir de cuánto participaban dentro de la historia. Y también vimos que habían acciones que se iban a dividir en principales y secundarias, y que las acciones principales podíamos determinar que no se podían quitar del texto sin que la historia se modificara completamente. En cambio, las secundarias sí se pueden omitir y no pasa nada con el texto, el texto sigue funcionando y por lo tanto las secundarias se pueden sacar sin que cambie la trama del texto. Pero lo que vamos a ver hoy va a ser el tiempo, y vamos a ver que está dividido entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia era el tiempo lineal, el tiempo que vivimos nosotros, en donde no podemos hacer saltos en el tiempo de forma física, y tampoco si hacemos un recuerdo, a menos que sea verbalizado por nosotros, tampoco podemos viajar, ¿cierto?, con otra persona a nuestros recuerdos, ¿ya? Este tiempo lineal entonces va a tener causa y consecuencia, va a tener un orden cronológico, es decir, inicio, desarrollo y cierre, y ejemplo de esto en los textos literarios está la fábula y los cuentos infantiles, donde nosotros vemos una secuencia de acciones lineal, es decir, inicio, desarrollo y cierre, sin ningún tipo de salto en el tiempo. Pero también existe el tiempo del relato, que es el tiempo donde sí podemos hacer saltos en el tiempo, donde cambia la disposición de los acontecimientos, es decir, de las acciones, y esto es dándole un sentido, ¿cierto? Esta alteración del orden del tiempo va a ser para crear un efecto en el lector. Por ejemplo, podemos recrear el surgimiento de los sentimientos y de las sensaciones a partir de que el personaje viaje hacia el pasado a través de sus recuerdos y empiece, ¿cierto?, a crear sensaciones de cómo vivió ese momento. Vamos a viajar entonces a el tiempo del relato y vamos a ver qué técnicas narrativas podemos usar para hacer saltos en el tiempo.
Entonces, siempre se va a dividir entre el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado. En el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado a veces puede coincidir. Y este sería entonces el orden cronológico, donde nosotros vemos que nos están contando cosas que van pasando en el tiempo presente, sin hacer ciertos saltos en el tiempo, sino que simplemente el personaje va contando lo que le pasa en el momento. Pero también podemos ver otro tipo de salto en el tiempo, que sería cuando el narrador cuenta hechos que son a partir del pasado. Entonces, desde el presente va a hacer un salto hacia el pasado utilizando formas verbales del pretérito. Entonces, cada vez que nosotros nos fijamos en un texto, ¿cómo vamos a saber que si hizo un salto en el tiempo o simplemente nos está contando algo que le va pasando en el momento? A través de los verbos. Y por último, también puede el narrador contar lo que va a suceder, que es cuando desde el presente va a desarrollar hechos que van a pasar en el futuro y por lo tanto va a utilizar formas verbales del futuro. Vimos un ejemplo de narrador que cuenta los hechos desde el pasado, que es el siguiente. Una noche salvaje con viento y lluvia implacables, viento que tiraba del caballo y de la ropa con dedos, impetuosos y glaciares, lluvia que azotaba, empujaba y gemía, como ese gruñido que había sido acallado 2 años antes. Cómo había gemido el viejo, sorprendido en el momento en que devolvía sus ganancias mal habidas de su escondite, atrapado, rodeado de su riqueza, que mostraba sus mentiras. El hombre que regresaba a zancadas a la sombría casa anudada entre los árboles, apretó los dientes en un gesto de amenazadora y feroz resolución. Hacía 2 años que esa riqueza permanecía allí, inútil y sin embargo a salvo de miradas inquisitivas. Solo él, cuya mano lo había batido, conocía el secreto del escondite y ahora que la sospecha se había desvanecido, podría regresar y buscar en paz el tesoro que le pertenecía por derecho. A partir de este ejemplo, entonces nosotros podemos determinar que está recordando hechos que sucedieron en el pasado. Primero, porque dice 2 años antes, hacia 2 años, lo repite 2 veces, pero sobre todo porque ocupa verbos en pasado. Tiraba, azotaba, empujaba, había sido acallado, etc. Entonces, a partir de eso, nosotros ya sabemos que el texto está viajando, ¿cierto?, hacia los recuerdos de este personaje que pasaron hace 2 años antes. Pero también nos da pistas sobre cuál es el lugar donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, dice una noche salvaje, con viento, lluvia implacables. Yo les preguntaba, de acuerdo a esto, ¿ustedes a dónde creen que se desarrolla la historia? Y me decían que, por ejemplo, pensaban que se desarrollaba en el campo. ¿Por qué? Porque había un caballo. Y es difícil, ¿cierto?, que en la ciudad existan caballos todavía. Y también me decían que era obvio que había sucedido de noche y que seguramente había sido en invierno, porque dice viento y lluvia implacables. Entonces, eso nos hace tener cierta noción de dónde se desarrolla la historia. Por último, vimos que existían entonces técnicas narrativas donde yo podía utilizar saltos en el tiempo o utilizar un orden cronológico lineal. Estas técnicas narrativas tienen nombres que, como podemos ver, están en latín. Por ejemplo, ad ovo, que es el orden cronológico, el orden lineal, que significa ad ovo, desde el huevo, es decir, desde el comienzo hasta el final. También existía el in medias res, que es cuando la historia comienza desde el medio, y in extremas res, que es cuando comienza desde el final. Vimos un ejemplo de cuando el texto comienza desde el medio,
in medias res. Dice, el hombre es sirviente del viejo. El hombre mató al viejo, oculta el botín y huye. 2 años después regresa por el botín. Cuando lo encuentra, el hombre tiene extrañas visiones y se desmaya. El hijo del viejo aparece para recuperar el dinero de su padre. El hombre muere. Si vemos, la historia comienza 2 años después, cuando ya sucedió, ¿cierto?, el crimen, y regresa este personaje a buscar el botín del viejo, ¿cierto?, que había asesinado. Entonces, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, esta técnica narrativa para realizar su propio cuento policial. Para finalizar, ¿qué aprendimos en la clase de hoy? La clase de hoy aprendimos que según los relatos narrativos que nosotros queramos hacer, podemos utilizar los saltos en el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro. De estos tipos de tiempo se van a determinar si es el tiempo de la historia o el tiempo del relato. Habíamos dicho que el tiempo de la historia era cuando era en un orden cronológico lineal, que es el que nosotros vivimos, donde no se hace el salto del tiempo, sino que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, y no se hace salto en el tiempo ni hacia el pasado ni hacia el futuro. En cambio, en el tiempo del relato sí se pueden hacer saltos en el tiempo, y eso lo hacen los escritores, en lo que se van a convertir ustedes en este momento para escribir su cuento policial. Lo hacen para provocar ciertas sensaciones, ¿cierto?, en el lector. A partir de esto vimos que se diferencian el tiempo de lo narrado con el tiempo del narrador. A veces el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado van a coincidir y se van a relatar entonces hechos que le suceden al narrador o al personaje en el tiempo presente. Por lo tanto, no va a hacer salto en el tiempo, sino que solo va a contar lo que le va a pasar en el momento. Después viene el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado, que no coinciden, y más bien el tiempo de lo narrado se va hacia el pasado, que ahí nosotros podemos recordar, ¿cierto? El personaje más bien puede recordar y viajar, ¿cierto?, hacia el pasado, o literalmente, ¿cierto?, a través de una máquina del tiempo puede viajar hacia el pasado para ver lo que pasó. Y por último, también puede hacer viajes hacia el futuro, que lo vemos típicamente en los libros de ciencia ficción. Ustedes me decían que algunos ya habían hecho el cuento y ya estaban utilizando estas técnicas narrativas, y por eso también los felicito. También habíamos dicho que existían, ¿cierto?, los nombres de estas técnicas narrativas cuando se hacen salto en el tiempo o cuando es un orden cronológico, que era el ad ovo, desde el huevo, que es el orden lineal cronológico, es decir, desde el principio hasta el final, inicio, desarrollo y cierre. También está el in medias res, que es cuando yo cuento la historia desde el medio y hago saltos hacia el pasado. O también puede ser in extremas res, que es cuando yo empiezo con el final de la historia y hago saltos hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces, nos vemos la próxima clase. Ahí tienen mi correo para que me puedan escribir cualquier duda. Pueden seguirme en el canal de YouTube para que estén verificando los videos que voy subiendo sobre su curso. Y por último, en profe.scarlett en Instagram.